que soñamos. Muchos de nuestros miedos o nuestro principal miedo es a la muerte. Muchas personas e incluso de nosotros mismos como personal de la salud, uno de los miedos más de mayor peso es el miedo a la muerte o el miedo al sufrimiento cuando presentamos una enfermedad crónica, una enfermedad que está mermando nuestra calidad de vida. Es nuestra obligación como médicos de cualquier área, ya sea área de primera atención o de una especialidad, ya sea de hospital, que tengamos que dar un seguimiento más profundo, pues es nuestra obligación apoyar y reconfortar a nuestros pacientes para quitarle estos miedos o ayudarle a quitarnos estos miedos para que puedan sobrellevar este proceso de su enfermedad. Esos son los objetivos que vamos a tratar en esta charla. Y pues bueno, vamos a iniciar con materia. Quiero iniciar con la definición de cuidados paliativos de acuerdo a la OMS, la que dice que los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de nuestros pacientes, ya sea adultos y niños. Ojo, bien importante, los cuidados paliativos no son exclusivos ni de adultos ni de niños, de ambos. Y también no es exclusivo de pacientes oncológicos. Podemos abordar cualquier patología que merme la calidad de vida de nuestros pacientes, así como sus allegados. ¿Qué quiere decir? Que el área de la medicina paliativa no solamente es para el paciente, abordamos también a la familia. Como podemos ver en la imagen de nuestra izquierda, los cuidados paliativos abordan tres aspectos, tres pilares fundamentales, que son los aspectos físicos, psicológicos y espirituales. Es decir, no solamente nos enfocamos en la terapéutica farmacológica. Continuando con la definición, refiere que previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correcto del dolor y otros problemas, sean de orden físico, psicosocial o espiritual. Ojo, también, algo bien importante que nosotros abordamos del área de cuidados paliativos es el aspecto espiritual. Hay sufrimiento espiritual que muchas veces es el origen o la razón del sufrimiento de nuestros pacientes. Sufrimiento que se puede ver reflejado en sufrimiento o en dolor físico. Muchas ocasiones, los síntomas físicos que presentan nuestros pacientes de dolor, de disnea, en muchas ocasiones derivan de un aspecto espiritual o de un sufrimiento espiritual o psicológico, que al tratar este problema vamos a tratar el resto de los síntomas que se van a somatizar. Aquí quiero iniciar con esta pregunta. Yo creo que es bien importante. Muchas veces, como mencionamos, el miedo a morir. Todos tenemos este miedo, o muchos de nuestros pacientes tienden, una de sus principales angustias es el miedo a morir. ¿Por qué? ¿Qué les preocupa de morir? ¿Qué les preocupa de este proceso de morir? Y es muy fácil, lo podemos resolver con una serie de preguntas. ¿Cómo me gustaría morir? Aquí yo creo que es una pregunta que nos podemos hacer incluso a nosotros mismos, de cómo me gustaría morir, siendo yo empático con mi paciente, poniéndome en el lugar de mi paciente, en la atención que me gustaría que me dieran a mí si yo estuviera en el lugar de mi paciente. ¿Cómo me gustaría morir? Quizás es una pregunta bastante complicada porque es una pregunta un poco complicada porque pues muchas veces ni siquiera nos preocupamos por este punto de la muerte. Muchas veces, quizá porque somos personas jóvenes, aparentemente sanas, no vemos más allá o no planeamos, no preveemos esta situación. Sin embargo, la muerte pues es un proceso súper normal que lleva o que atañe a niños, a adultos jóvenes, a adultos mayores. No es exclusivo ni de personas con una patología crónica, ni de adultos mayores. Es un proceso que atañe a personas jóvenes, adultos mayores. Entonces, quizás sería una pregunta un poquito difícil de contestar, pero podemos tener esta siguiente pregunta. ¿Cómo no me gustaría morir? Quizás es un poco más fácil de responder esta pregunta. Siendo yo que quizá tengo una
patología crónica, tengo un cáncer, tengo un EPOC ya con un proceso crónico, tengo una insuficiencia cardíaca ya en una etapa muy avanzada, tengo una insuficiencia hepática, ya un Child C, que ya es un estadio muy avanzado, tengo, no sé, secuelas ya muy avanzadas de una enfermedad neurovascular, como a mí no me gustaría morir. Ojo, y el hecho de morir no solamente se refiere a aspectos físicos, también, como ya mencionamos, aspectos espirituales y psicológicos. A muchas personas quizá les podría decir, ¿sabe qué, doctor? A mí no me gustaría morir solo. Completamente válido. ¿Sabe qué, doctor? A mí no me gustaría morir con sufrimiento, no me gustaría morir con dolor. Esos aspectos son los que podemos y tenemos que evaluar en el área de primera atención. Y digo de primera atención porque yo como médico de urgencias soy un médico de primera atención, soy un médico que me llegan pacientes y desde ese momento puedo iniciar este abordaje. Pero yo creo que la pregunta más importante como médicos de primera atención hospitalaria es es esta pregunta: ¿cómo me gustaría vivir hasta morir? Recordemos, hay una frase que me gusta mucho que dice, la muerte es solo un instante, hasta ese instante todo lo demás es vida. ¿Qué quiere decir? Se escucha muy, quizás está gracioso decir, la muerte solamente es un ratito, solamente te vas a morir una vez, solamente vas a morir en una ocasión. Hasta que llegue ese periodo de muerte, ¿cómo te gustaría vivir? Y la pregunta aquí es, ¿cómo les gustaría que sus pacientes vivieran hasta que llegue el momento de su muerte? Seamos empáticos, pongámonos en los zapatos del paciente. ¿Cómo nos gustaría vivir si ahí me dijeran, ¿sabes qué? Tienes un cáncer en una etapa muy avanzada, que ya no hay una opción terapéutica, que ya las opciones curativas son prácticamente nulas. ¿Qué calidad de vida me gustaría tener? Y en ese aspecto, ¿qué calidad de vida me gustaría ofrecerle a mi paciente? Voy a presentar un poquito de epidemiología, me voy a ir un poquito rápido. Solamente quiero mencionar que de acuerdo a la OMS, anualmente más de 40 millones de personas necesitan atención paliativa. Son un montón. Sin embargo, 78% de estas personas o de estos pacientes que ameritan abordaje paliativo viven en países de ingreso bajo. Y ojo, México es un país de ingreso bajo. ¿A qué se refiere esto? En cuanto a ingresos, nos referimos incluso a manejo farmacológico, o sea, disponibilidad farmacológica. México es uno de los países con menor disponibilidad y uso de opioides, que es uno de los pilares fundamentales para el abordaje de los pacientes paliativos. 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. Es bien poquito, o sea, de este porcentaje de pacientes, solamente un 14% reciben una atención paliativa. Es bien poquito, nos estamos quedando súper cortitos en la atención. Pero ¿qué hay en el área de los cuidados paliativos pediátricos? Los niños, como mencionamos, es un grupo etario súper vulnerable por miles de razones. ¿Por qué? Una, ellos no pueden tomar una decisión por sí mismos, necesitan de sus padres o de algún tutor para la toma de decisiones de qué va a suceder con su enfermedad, qué quiere hacer con su enfermedad, con sus tratamientos. Los niños no pueden tomar estas decisiones, ameritan del cuidado de alguien más. Y físicamente, psicológicamente, emocionalmente, no pueden, no están, no tienen la madurez adecuada para una toma de decisiones. Sin embargo, se les puede tomar en cuenta. Este es otro tema súper importante del área de cuidados paliativos pediátricos. Hay un incremento de niños con enfermedades crónicas como el VIH o incremento de cáncer infantil. Y ojo, yo creo que este último recuadro es, yo creo que el bien importante, yo creo que es lo más importante. Del 100% de los niños que requieren cuidados paliativos, menos del 5% lo reciben. ¿Qué quiere decir con esto? Y hay que hacer una introspección de nuestra labor como médicos de primer contacto. Nuestros niños están muriendo con dolor, están muriendo con sufrimiento. Esas son cifras alarmantes. Esto es una situación súper alarmante. ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos esta área como una prioridad.
o los descuidamos. Pensamos que los niños no sufren la muerte y pensamos que los niños no sufren un proceso de agonía. Pensamos que los niños no les da miedo la muerte o la ven lo viven diferente. Claro que lo viven diferente. Sin embargo, los niños sufren el proceso. Los niños sufren el dolor de los padres de ver este proceso. Entonces, de acuerdo a estas cifras, nuestros niños, nuestros pacientes pediátricos están muriendo con dolor, están muriendo en un proceso de agonía mal abordado, mal controlado. Puntos importantes. Los cuidados paliativos no es solo para pacientes en final de vida. Como vamos a ver, los cuidados paliativos son y se deben de ofrecer desde que se detecta una enfermedad crónica que va a poner en riesgo la vida de mi paciente, ya sea en un periodo corto, mediano o a largo plazo. Se integra y se debe de integrar al tratamiento curativo. No es exclusivo, ojo. Muchas veces, como vamos a ver, una de las barreras de atención o de aceptación de los cuidados paliativos es que los pacientes creen que ya no se les va a ofrecer terapias curativas. Es algo súper erróneo. Los cuidados son y se deben de ofrecer en conjunto. O sea, no es una u otra, son ambas. Pueden ser y deben de ser ambas. No es exclusivo de adultos, ya vimos que los cuidados paliativos en los niños es un área y un aspecto súper fundamental. No es exclusivo de pacientes oncológicos. Inicialmente, por ejemplo, la escalera analgésica de la OMS ya es un poquito viejita, pero se creó inicialmente para pacientes oncológicos. Sin embargo, ya no es así. Y los cuidados paliativos hoy día no son exclusivos de pacientes oncológicos. Podemos abordar pacientes cardiópatas, pacientes con alteraciones neurológicas, neumópatas, en fin, nefrópatas, es súper común. Entonces, no es exclusivo del área de la oncología. Y es un abordaje multidisciplinario y transdisciplinario. ¿A qué se refiere esto? Que no solamente que el personal que debe de abordar a un paciente paliativo no solamente es un médico paliativista, es un conjunto, es un trabajo en conjunto con psicólogos, que es un pilar súper fundamental, psicólogos orientados a esta área de los cuidados paliativos, nutriólogos, psiquiatras, personal de enfermería. En conjunto hacemos y podemos ofrecer una mejor atención para nuestros pacientes paliativos. Esta diapositiva nada más quise ponerla como definiciones, de determinar para saber diferenciar un poquito entre enfermedad terminal y agonía. Bueno, la enfermedad terminal es aquella enfermedad incurable y progresiva con pocas o limitadas opciones terapéuticas. Son pacientes que si bien no van a morir en un proceso, en un periodo corto, quizá no de días o de semanas, quizá en un periodo de meses o incluso años, pero que ya no se les puede ofrecer más terapéuticas. Pongamos un ejemplo, pacientes con cáncer de mama, que hoy día tienen una sobrevida bastante prolongada gracias a los tratamientos. Sin embargo, puede llegar un momento en el que estas opciones ya no sean viables, que estas opciones terapéuticas se queden limitadas. En este caso podemos hablar de una enfermedad terminal, que si bien no va a fallecer en un periodo corto, ya no hay opciones terapéuticas posibles. Y el periodo de agonía es obvio, justo, es el periodo que precede a la muerte. En este periodo, todos los síntomas físicos, somáticos que pueda presentar mi paciente se van a exacerbar. Yo creo que todos hemos visto un paciente en agonía. Notamos que la disnea, que empieza con estertores, empiezan con hipoglicemias, con los signos vitales empiezan a descender. Todos sus síntomas físicos se exacerban, se duplican. ¿Esto qué me quiere decir? Que mi paciente está en un periodo de agonía, que está en un periodo de final de vida, que esto sí va a ser en un periodo de horas o días. Este esquema yo creo que es muy relevante. Vean, aquí nos habla desde qué momento se puede hacer el abordaje de los cuidados paliativos. Tenemos un cuidado preventivo, que es prevenir la enfermedad. Así es simple. Ok, tenemos una persona desde nuestra perspectiva como
sociedad, pongamos en este lado de nosotros como personas de una sociedad que tenemos que prevenir, hacer ejercicio, llevar una dieta. Ok, no funcionó esto, se nos desarrolló una enfermedad, la que ustedes gusten, sea diabetes, sea hipertensión, sea una enfermedad renal crónica, lo que ustedes gusten, cualquier tipo de enfermedad crónica. Desde ese momento, tenemos desde un diagnóstico, vean, tenemos que los cuidados paliativos, desde ese momento, se pueden abordar, se pueden ofrecer. Los cuidados paliativos, como ya mencionamos, se deben de ofrecer desde el diagnóstico de una enfermedad crónica que va a ser potencialmente mortal y que, bueno, no necesariamente tiene que ser mortal en un periodo corto, puede ser años. Ok, ya tenemos entonces que tenemos el diagnóstico. Desde ese momento debemos y podemos y debemos hacer o ofertar atención paliativa. ¿Para qué? ¿Qué nos beneficia de un abordaje temprano, de ofrecer de una manera temprana los cuidados paliativos? Se ha observado que los pacientes, digo nuevamente, por ejemplo, pacientes oncológicos, pues lo podemos aplicar a cualquier tipo de paciente, que van a entrar a quimioterapias. Tenemos nuestro diagnóstico de un cáncer del que ustedes gusten. Nuestro paciente va a entrar a quimioterapias, a radioterapias. Sabemos que este tipo de terapéuticas ocasionan muchos síntomas secundarios, náusea, vómito, incluso mayor descontrol a lo mejor de la disnea, insomnio, anorexia. ¿Qué va a suceder si yo, como médico paliativista, desde ese momento abordo a mi paciente? Si yo desde ese momento inicio... Bueno, bueno. Y yo le había comentado de... Hola, ¿sí? Bueno, creo que se cruzó un audio por ahí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, si yo desde ese momento inicio mi abordaje de control de síntomas, ¿qué va a suceder? Que mi paciente va a tener mejor apego a su terapéutica. Si yo le quito la náusea, si yo le quito el dolor, si yo le quito el insomnio, mi paciente va a ser más fácil que continúe su terapéutica con la quimioterapia. Una razón por la que los pacientes dejan sus terapéuticas oncológicas de quimio-radio son por los síntomas secundarios, que son esos que ya les mencioné. Si yo como médico paliativista o como médico de primer nivel de atención puedo ofrecer esta terapéutica para el control de los síntomas, mi paciente va a tener un mejor apego a su tratamiento. Por ende, pues un mejor pronóstico. Ok, ¿qué debo de abordar y cuáles son los puntos importantes que debo de abordar en una atención paliativa? Y esto lo podemos hacer incluso no siendo paliativistas, incluso desde, como menciono, somos médicos de primer nivel de atención. Yo desde el área de urgencias y ustedes desde el área de la medicina familiar, somos médicos de primera atención, de primer contacto. ¿Qué podemos hacer cuando abordamos a nuestros pacientes? Primero, establecer metas terapéuticas. ¿Qué quiere decir? Ok, don fulanito, doña fulanita tiene una enfermedad muy avanzada de su, no sé, una enfermedad renal. Pongamos ahora el ejemplo de una enfermedad renal. ¿Sabe qué? ¿Quiere diálisis? No, ¿sabe qué, doctor? Yo no quiero diálisis, ya no me quiero dializar porque no tengo el dinero para dializarme, no tengo quien me dialice, o simplemente no quiere. Aceptable, debemos de aceptar las decisiones que pueda tomar nuestro paciente. Siendo un paciente que esté neurológicamente íntegro y que sea capaz de tomar sus decisiones, debemos de respetar esta decisión. ¿Sabe qué? Yo ya no quiero diálisis, por la razón que ustedes quieran. Ok, ¿qué quiere? ¿Ya no quiere un tratamiento curativo? ¿Qué quiere? ¿Desde qué manera quiere que yo lo ayude? Establecer metas terapéuticas. ¿Sabe qué, doctor? Yo no quiero tener dolor. ¿Sabe qué, doctor? Yo no quiero estar en un hospital. Yo no quiero que me intuben. Yo no quiero que me den más, por ejemplo, si llego a entrar en paro, yo no quiero que me reanimen. Desde ese momento, establecer esas metas terapéuticas. Ok, doña fulanita, no se le va a dar, ya no se le va a dar ya no se le van a dar diálisis o hemodiálisis, pero sabe que su enfermedad va a progresar, sabe que su enfermedad va a seguir avanzando y que va a llegar a un proceso de final de vida. Entonces, llegado este momento, ¿qué quiere? Y ojo, con esto paso al siguiente punto, que es limitación de esfuerzo terapéutico. ¿A qué se refiere?
ok, va a llegar un periodo muy avanzado de su enfermedad, va a llegar un momento crítico de la enfermedad. Llegado este momento, don fulanito, doña fulanita, ¿qué quiere? No sabe qué, yo ya no quiero que me reanime, ya no quiero yo no quiero que me intuben. Ok, desde ese momento hay algo que se llaman voluntades o directrices anticipadas, que en el estado de Guanajuato son legales. Desafortunadamente no en todo el país es legal las directrices o las voluntades anticipadas. ¿Qué es esto? Es un documento médico legal en el que el paciente expresa su deseo de ya no recibir más tratamientos que prolonguen su vida, como pueden ser intubaciones, como pueden ser reanimaciones o tratamientos oncológicos que prolonguen o que vayan enfocados a prolongar su vida. Entonces, el paciente desde ese momento se puede elaborar ese documento de voluntades anticipadas, el paciente se lo queda, si llegara a acudir a un área de hospitalización, los familiares o el mismo paciente presenta ese documento y yo como médico me veo protegido desde una perspectiva legal de ya no hacer más procedimientos invasivos. Ya, ahí no estoy entrando en un proceso de ya no hacer. Entonces, legalmente es aceptado este documento y yo como médico me veo protegido de si ya no le hice algún procedimiento más allá. Y con esto evito el tercer punto, que es la obstinación terapéutica. ¿Qué es la obstinación terapéutica? Es ofrecer terapias más allá, o más bien ofrecer terapias que ya no sean potencialmente benéficas para mi paciente. Es decir, que ya no me vayan a ofrecer un beneficio, ya sea curativo o para mejorarle su calidad de vida. Entonces, podríamos hablar de intubación, aplicación de aminas, aplicación de antibióticos, que lo único que van a hacer es prolongar la agonía de mi paciente. Entonces, desde ese momento se establecen esos 3 puntos bien importantes. Esto ya lo mencionamos, los cuidados paliativos deben proporcionarse simultáneamente con un tratamiento curativo. Y eso se lo debemos de dejar bien claro a nuestro paciente, de que no es una u otra, son ambas. Esto les va a dar mucho más confort, mucho más tranquilidad de aceptarnos como área de medicina paliativa o de aceptar el abordaje para el control sintomático, el abordaje paliativo. Este es un caso clínico y haciendo referencia a la diapositiva previa, de que los cuidados paliativos se deben de ofrecer en conjunto. Aquí tenemos un caso de un paciente que tuvimos en el instituto, en el INCAN. Es un paciente con un tumor, un cáncer de pulmón, que estaba en un proceso pues ya muy avanzado de su enfermedad, ya un muy mal pronóstico, pero seguía con quimioterapias paliativas. Entonces, en este caso, pues había nacido su chaparrito y uno de los deseos de mi paciente, pues era conocerlo. El paciente estaba perfectamente consciente de que iba a fallecer, el paciente estaba muy consciente del estado actual de su enfermedad. Emocionalmente, psicológicamente, ya lo habíamos preparado para este proceso de un buen morir, pero él quería conocer a su bebé. Durante todo su proceso de hospitalización, pues nació su chaparro, entonces, pues él deseaba conocerlo. O sea, una de sus necesidades o sus deseos finales, pues era conocer a su chaparro. Y pues logramos, él estaba en otra área de hospitalización, muy difícil la movilización o que dejaran entrar a un recién nacido, pues bueno, hicimos todo lo posible y logramos el deseo de este paciente. Ok, aquí, sabiendo lo que ya mencionamos, perdón, lo que ya hemos platicado un poquito, entonces, ¿los cuidados paliativos son solo para pacientes moribundos? Pues sabemos que no, los cuidados paliativos no son para pacientes moribundos. Y eso es algo que yo creo les puedo encargar encarecidamente de que si tienen pacientes o que si reciben pacientes, que no los manden o que no lo vean que son solo para pacientes moribundos. O sea, los cuidados paliativos no son solo para pacientes moribundos. No se imaginan la cantidad de veces de que recibimos valoraciones de pacientes que están ya para fallecer. Realmente en un proceso así no se puede dar un manejo tan integral.
¿Por qué? Porque ya no lo puedo ver desde una perspectiva espiritual, ya no lo puedo hacer un abordaje psicológico de las necesidades de mi paciente, porque a lo mejor ya ni siquiera puede hablar, a lo mejor el paciente ya está muy disneico, ya está en el último periodo, ya está en un periodo de agonía, ya no es valorable, ya no es posible un manejo tan integrativo como el deseado. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, porque todavía en esta etapa de la agonía, pues se puede dar apoyo a la familia, se puede dar apoyo a los hijos, a la esposa, al esposo, en fin. Y al paciente, pues bueno, se le puede ofrecer un buen morir, se puede hablar de una sedación paliativa, una sedación terminal para el control de sus síntomas. Y bueno, se debe de haber una integración temprana a los planes de atención. Como ya vimos, se debe de integrar a la atención potencialmente curativa y no se debe de dejar como un último recurso. Como ya mencionamos, se debe de dar desde el diagnóstico de una enfermedad potencialmente mortal. ¿Y qué me va a beneficiar? Como vemos en la pirámide, lo principal, mejorar la calidad de vida de mi paciente, que es muchas veces es lo que los pacientes desean o lo que los pacientes buscan. Los pacientes no son tontos, los pacientes saben perfectamente que tienen una enfermedad que los va a matar. Y hablemos de muerte sin miedo a la palabra muerte, hablemos de la palabra morir sin ese tabú que tenemos. Los pacientes saben que se van a morir, los pacientes saben que están en un proceso de muerte. Los pacientes no son tontos. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Que les mejore su calidad de vida. Que ese mes que van a estar con vida, que ese mes que las quimioterapias le van a prolongar un poquito su sobrevida, ellos lo que quieren es pasarla bien, no tener dolor, no pasársela vomitando, dormir. En muchas ocasiones los pacientes dicen, doctor, es que yo quiero dormir, yo sé que me voy a morir, pero yo quiero dormir un poquito porque tengo 4 días que no duermo, por el miedo, por la ansiedad, por la angustia, por lo que tú quieras. Doctor, quiero dormir. Lo que los pacientes buscan es eso, es ese confort que nosotros les podemos ofrecer. Medidas óptimas de comodidad y control de los síntomas. Y todo enfocado a ¿qué? A calidad de vida. El hablar de calidad de vida o calidad de vida es una definición bien subjetiva. ¿Por qué? Porque yo puedo percibir calidad de vida, que la calidad de vida para mí es, no sé, tener un carro deportivo y una casa súper lujosa, pero quizá para otra persona calidad de vida es tener con su comidita bien, es estar con su familia. El hablar de calidad de vida es algo bien subjetivo. Cada persona percibimos la calidad de vida de una manera diferente. Sin embargo, todo va englobado en estos puntos, que van desde aspectos psicológicos, físicos, el entorno, en fin, son múltiples aspectos que van o que forman la calidad de vida. ¿Qué tengo que hacer yo como médico de primer contacto para determinar cuál es cómo define mi paciente su calidad de vida o cómo lo puedo ayudar yo para mejorarle su calidad de vida? Muy simple, hablando, preguntándole, ¿de qué manera lo puedo ayudar? ¿Sabe usted que tiene una enfermedad así, así y así? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo lo puedo ayudar yo? Los pacientes muchas veces, doctor, no quiero tener dolor, no quiero, quiero comer un poquito, quiero poder dormir, quiero que no me falte el aire, quiero viajar. En muchas ocasiones las metas o los objetivos o las necesidades que tienen nuestros pacientes son estos, de que, ¿sabes qué? Es que quiero visitar a un hijo que tengo en el extranjero y pues a lo mejor va a ser la última vez que lo puedo ver porque mi hijo no puede viajar. Ok, vamos a hacer lo posible con el mejor control de tus síntomas, que tengas la mejor calidad posible para que puedas cumplir esa última voluntad que tú tienes. Como nuevamente, el hablar de calidad de vida es una definición bien subjetiva. ¿Y cómo podemos saber esto? Preguntándole a mi paciente. Esta es una gráfica que tengo de The Economist, en el que habla del ranking de calidad de muerte que se ofrecen en los diferentes países. Este es un ranking de 100 países y vean, México está pues a la mitad de los 100 países. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos quedando bien cortitos ofreciendo una buena calidad de muerte para nuestros pacientes. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en el área de cuidados paliativos? Ya no es curar,
yo desde la primer consulta que tengo con mis pacientes, yo les dejo bien claro, yo jamás te voy a ofrecer un tratamiento curativo. Yo no soy oncólogo, yo no te voy a ofrecer un tratamiento para el cáncer, yo no soy cardiólogo, yo no te voy a ofrecer un tratamiento para tu insuficiencia cardíaca, no te voy a ofrecer un trasplante renal. ¿Qué te puedo ofrecer yo? Control de tus síntomas y calidad de vida. Y esto, ojo, ¿para qué? Para que el paciente tenga bien claro desde qué manera yo lo puedo ayudar. Entonces, que quede bien claro esto. El objetivo ya no es curar. El objetivo nuestro jamás va a ser curar una enfermedad. Va a ser cuidar a nuestro paciente, darle confort y darle calidad de vida. ¿Con qué? Con todos los fármacos que tenemos a la disponibilidad, con los procedimientos algunos invasivos que podemos ofertarles a estos pacientes como manejo paliativo. Pero bueno, ya hemos mencionado que debemos de dar un abordaje temprano, que debemos de dar un abordaje oportuno. Pero ¿cuándo definimos que es un abordaje temprano? ¿En qué momento o a partir de qué momento yo puedo definir, ¿sabes qué? Me puse bien ducho y sí le di un abordaje temprano a mi paciente. ¿Cuándo es temprano? De acuerdo a las guías de la ASCO, refiere que es al inicio del diagnóstico de una enfermedad, que es lo correcto, que es lo ideal, que ya hemos venido mencionando. Sin embargo, dices, ¿sabes qué? El paciente ya me llegó, ya lo estuvieron toreando por medio león, ya lo vio miles de médicos, jamás lo mandaron a un abordaje paliativo, me llega ya con muy avanzado de su enfermedad. Ok, hay otras guías que nos dicen que al detectar una enfermedad avanzada, en el momento en el que sea, mando a los cuidados paliativos. Otras guías dicen que son 12 a 24 meses previos a morir, o sea, todavía un año antes de que mi paciente pueda fallecer, podemos dar un abordaje adecuado. Y ya así por muy cortito, 3 meses. En 3 meses podemos dar un abordaje de los pilares que ya mencioné, farmacológico, psicológico y ver necesidades espirituales. Y entonces todavía podemos considerar que se determina o se define como cuidados paliativos tempranos. ¿Cómo yo como médico de primer contacto puedo definir o puedo diagnosticar y detectar un paciente candidato a cuidados paliativos? Esa es una herramienta muy útil para nosotros como médicos de primer contacto. Tenemos dos escalas o dos valoraciones que nos son bien útiles, que es la valoración de NECPAL y los criterios de Menten. Ahí van. Esa es la valoración del instrumento de NECPAL. ¿En qué consiste? Es una serie de ítems que tengo yo para determinar si mi paciente es candidato. ¿Cómo funciona? Vean, tenemos una pregunta sorpresa. Dice, ¿me sorprendería si esta persona muriera en este año siguiente? Si mi respuesta es, ¿sabes qué? No, no me sorprendería porque yo sé que tiene una enfermedad ya crónica, lo veo cada día peor, está más caquético, ya no come, ya no se levanta. No me sorprendería que el paciente fallezca en este año. Ok, paso a los siguientes ítems que pueden ser necesidades paliativas, pérdida de la función, en fin, son múltiples. Aquí viene esta escala, esta es el cuadrito, son un montón, pero está bien sencillo. Aquí tenemos la pregunta número 1, dice, ¿me sorprendería que el paciente muriera en los siguientes 12 meses? No. Si mi pregunta negativa es correcta, puedo pasar a los siguientes ítems. Si es por necesidad o elección del paciente, desde ahí tengo mi primera pregunta palomeada y una segunda pregunta, desde ahí, mándalo a paliativos. Ok, tengo mi pregunta de que no me sorprendería que mi paciente fallezca y es un paciente, supongamos, con alguna enfermedad pulmonar. Aquí vienen los ítems que tengo que valorar. Entonces, tengo mi primera pregunta negativa y un ítem positivo, el paciente es candidato a cuidados paliativos. ¿Qué quiere decir? Con 2 palomitas que yo tenga, mi paciente es candidato a cuidados paliativos. Y los criterios de Menten, ¿en qué consisten los criterios de Menten? Son criterios de agonía. Ojo, aquí hay criterios que podemos ver de clínicos y pues cuantificación, por ejemplo, de la uresis. 4 más de estos ítems es sugerente de que mi paciente va a fallecer en un periodo de 96 horas. Nuevamente, no dejen que el paciente que llegue hasta este punto para un abordaje paliativo.
Ya les llegó, ok, ni modo, ya lo cacharon ustedes en este momento. ¿Qué podemos ofrecer nosotros en este momento como área de medicina paliativa? Una sedación terminal, control de síntomas y un buen morir. No más. Y obviamente ya con la familia, pues un abordaje del proceso del duelo, unas para el control y manejo del duelo. Sí hay más que ofrecer, pero en cuanto al paciente, procuren que no llegue este momento, pero bueno, aquí les dejo algunos datos para detectar un paciente que está en agonía. Y bueno, ese es un ejemplo bien claro de un paciente que yo recibí en el área de urgencias, que es una nena de 3 semanas de edad con una cardiopatía cianógena, y pues yo la recibo intubada, con sondas, invadida, con catéteres, mal. O sea, la paciente ya estaba marmórea, ya estaba en anuria, ya estaba con signos vitales prácticamente nulos, y todavía yo la recibo con aminas, la recibo con 1000 medicamentos. La paciente ya no era rescatable, la paciente ya no tenía más opciones curativas. Hablo con los papás, hacemos una reunión familiar con los papás, les hacemos ver los objetivos, establecemos limitaciones en cuanto a la terapéutica y elaboramos un plan de tratamiento que en este caso, en este caso clínico, con esta nena, fue una sedación terminal. La nena ya estaba en un periodo de agonía, estaba en un periodo de final de vida y optamos por hacer una sedación terminal. La nena fallece en un ambiente con su familia, en un ambiente tranquilo, en control de síntomas. Ok, todo lo que hemos venido hablando de ofrecer cuidados, de ofrecer una atención oportuna, control de síntomas, ¿en qué me impacta a mi paciente en sus últimos momentos de vida? Para empezar, van a experimentar una mejor calidad de vida y en su momento, pues una mejor calidad de muerte. Entonces, tienen más probabilidad de establecer directrices anticipadas, es decir, de hablar de qué desea, de saber qué desea nuestro paciente. Vivir más tiempo, ojo, esto les voy a presentar un artículo, es un artículo un poquito viejito, que dice que los cuidados paliativos ofertados o iniciados desde una etapa temprana pueden incluso prolongar la sobrevida de mi paciente. Mejora los síntomas, podemos ofrecer una mejor calidad de vida y lo van a percibir con una mejor atención y comunicación médico-paciente. A la familia, pues le va a dar una satisfacción, le va a dejar una sensación de que hicieron algo bueno por él, de que incluso en este último momento del periodo de final de vida le dieron lo mejor, le ofertaron lo mejor a su familiar, se van a quedar con esa sensación de tranquilidad, de que no sufrió. Y aquí bien importante, y yo creo que todos lo hemos visto, o incluso desde hemos tenido algún familiar, alguien cercano, de que no solamente sufre el paciente, sufre toda la familia. Si tú ves que tu familiar está con disnea, está con un montón de secreciones, está ahogando en flemas, está con dolor, pues te ocasiona una angustia increíble. O sea, a ti como familiar dices, oye, pues mi familia está sufriendo, pues yo sufro porque lo veo sufriendo. Entonces, si nosotros logramos dar una paz y una tranquilidad del control de síntomas del paciente, pues la familia se va a quedar con esa sensación de satisfacción, se va a quedar con ese sentimiento de que hicieron algo muy bueno por su familia. En las unidades médicas va a haber un menor ingreso a unidades hospitalarias, menor ingreso a urgencias, menor ingreso al área de cuidados intensivos y mayor probabilidad de morir en su lugar preferido. ¿Esto cuál es la importancia? Los cuidados paliativos tienen a nivel hospitalario, bueno, no solamente benefician al paciente, sino también a las unidades hospitalarias. ¿Por qué? Si yo logro controlar los síntomas de mi paciente en un ámbito domiciliario, pues ¿qué va a suceder? Que el paciente ya no va a ir al hospital, que el paciente ya no va a estar saturando las consultas, que el paciente ya no va a estar saturando las áreas de urgencias. ¿Por qué? Porque va a estar consciente de que tiene una enfermedad que no se le va a curar, tiene una enfermedad que le va a evolucionar a un proceso de muerte y el paciente está consciente de ello. Y aparte de esto, si logramos un buen control de síntomas, pues ¿a qué va al hospital? El paciente se queda en casita, con su familia, en su entorno, feliz, tranquilo y no nos satura las consultas. ¿Y eso a qué beneficia a nivel hospitalario? Menor uso de recursos,
mayor disponibilidad de estos recursos para pacientes que sí pueden ser potencialmente curables o que sí que sí va a haber beneficio de estos recursos que se van a utilizar en un paciente que ya no lo que no va a haber una mejoría, menor uso de camas hospitalarias, esa cama que voy a tener para ese paciente que yo sé que ya no va a haber una mejoría a futuro, lo puede utilizar alguien que sí es recuperable o que sí le puede ofrecer algo más. Entonces, pues a nivel hospitalario también tiene beneficios el abordaje paliativo. Y bueno, eso es algo ya también yo creo que muy entendible. Si nosotros hablamos desde una etapa temprana del estado actual de la enfermedad, del proceso de la enfermedad y de lo que va a suceder en un periodo mediano plazo, de que cómo va a evolucionar todo esto con el paciente, pues los pacientes va a ser mucho más factible hablar de voluntades anticipadas, va a ser mucho más fácil que el paciente acepte su proceso de enfermedad. ¿Y a qué me va a llevar esto? A que se reduzca la atención hospitalaria, que se reduzcan que se desaturen las áreas de consulta externa, que se desaturen las áreas de urgencia, que se desaturen los áreas de hospitalización. Barreras de atención. ¿Por qué los pacientes se niegan, o no solo los pacientes, por qué los médicos nos negamos o estamos renuentes a enviar a nuestros pacientes a cuidados paliativos? Primero, hay una percepción errónea por parte de los pacientes, incluso digo, puede ser por parte del paciente o del médico. Si pensamos de que no, pues ¿sabes qué? Y eso me ha pasado en muchas ocasiones, que llego con el pues, ¿sabe qué? Soy el doctor fulano de tal, soy médico de cuidados paliativos, y el paciente empieza a llorar. Yo decía, oye, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Me dice el paciente, no, pues es que, pues si me estás diciendo que ya viene el de cuidados paliativos, pues quiere decir que ya me voy a morir, que ya no me van a dar más tratamientos. Hay una percepción errónea de qué son los cuidados paliativos. Repito, y no solamente por el paciente, sino por el mismo gremio médico, de que creen de que los cuidados paliativos es solo para los pacientes moribundos, a los que ya están hacia, ¿sabes qué? Pues ya nada más dale la bendición y ya. Oye, no es así. Hay una muy mala percepción de nosotros del área de la medicina paliativa. Esa sería yo creo que una de las barreras más importantes del por qué no se envía de forma oportuna a los pacientes. Si les hablamos de que, ¿sabes qué? Vas a continuar con tus terapias oncológicas, con tus hemodiálisis, con lo que tú quieras. Y aparte te van a ayudar al control de tus síntomas. Si tienes síntomas por la quimio, ellos te van a ayudar al control. Si tienes dolor, te van a ayudar al control para que puedas continuar con tus abordajes. El paciente va a aceptar mucho más fácil y de mejor manera nuestro abordaje de cuidados paliativos. Falta de médicos especialistas en el área de cuidados paliativos. Desafortunadamente, somos escasos los médicos que nos enfocamos a esta área de la medicina paliativa. Los invito a que se formen como médicos paliativistas, los invito a que se preparen como en esta área de la medicina paliativa. Les va a dar una satisfacción increíble a ustedes y pues obviamente va a haber un beneficio mucho mayor a sus pacientes. Una derivación temprana a un médico especialista en medicina paliativa. Muchas veces traemos a los pacientes peloteando de un especialista a otro, y jamás pensamos en que él se va a beneficiar con un control de dolor, con un control de su disnea, de que pueda comer. Nos demoramos un poquito en este aspecto. Perdón. Y porque vemos que solo los cuidados paliativos son relevantes solo al final de vida. Me voy a escuchar un comentario muy burdo, pero yo les digo, no soy sopilote, o sea, no estoy para matar al paciente, no estoy para que, ya sabes qué, doctor, el paciente ya se está muriendo, pues no es así. Háblame con tiempo para yo poder abordar bien a tu paciente, para poderle abordar desde los múltiples aspectos espirituales, psicológicos, ver qué más necesidades tiene. Si me hablas en el proceso de final de vida, cualquier médico puede sedar a un paciente para una sedación terminal. Cualquier paciente puede aplicar una ámpula de midazolam para ofrecerle una muerte tranquila. Cualquier médico lo puede hacer, pero no es la idea. ¿Por qué? Porque los pacientes antes de morir tienen necesidades, a lo mejor
necesitan, como este paciente que les mencionaba, que les mostré, de que quería ver a su hijo, a lo mejor la abuelita quiere dejarle, no sé, algo, le quiere decir algo a su nieto, a su hijo, que no le ha podido decir. Necesitamos abordar a los pacientes con tiempo, no solamente en este periodo de final de vida, no solamente en un periodo de agonía. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Hay más que hacer? Sí se puede hacer. No es lo correcto. Entonces, si tienen un paciente, sabes que mi paciente pues se va deteriorando muy pronto, sé que en un periodo de a lo mejor un par de días ya no va a poder hablar, ya no va a poder interactuar, desde ese momento un abordaje temprano. Ese es un artículo de la New England en el que justo, bueno, se hizo un estudio con pacientes con cáncer metastásico de pulmón. Es un estudio de 151 pacientes. Lo importante de este estudio es esto, lo que les mencionaba. En ese estudio lo que comprobaron es que los pacientes, comprobaron pacientes con terapia estándar y pacientes con cuidados paliativos, más su tratamiento. Observaron que había una sobrevida de 11.6 meses más en comparación con los pacientes que recibieron un manejo estándar. ¿Qué quiere decir? Que aumentó una sobrevida de 2,5 meses en los pacientes que se les ofertó control de síntomas o el abordaje paliativo versus los pacientes que tuvieron un abordaje habitual en un tratamiento oncológico. Y aquí vemos esta gráfica en la que nos vemos claramente cómo está graficado de los pacientes, el porcentaje de sobrevida y los meses. Tenemos en la línea azul los pacientes con un tratamiento estándar y la sobrevida que tuvieron estos pacientes con un tratamiento paliativo. Se observó un aumento de una sobrevida de más de 2 meses. Sin embargo, más estudios, este es un estudio Cochrane, en el que hicieron el comparativo nuevamente de pacientes con cuidados paliativos versus pacientes con un tratamiento estándar, y aquí no se comprobó que hubiese un aumento en la sobrevida, pero observaron que los pacientes se les mejoraba su calidad de vida y se les mejoraba, había una disminución en la intensidad de los síntomas, que como ya vimos en diapositivas pasadas, nuestra intención no es curar, nuestra intención es cuidar, es control de síntomas, es calidad de vida. Entonces, ¿qué quiere decir en conclusión con estos artículos? Que si bien no va enfocado al aumento en la sobrevida, pero sí va enfocado al control de los síntomas y calidad de vida para nuestro paciente. ¿Qué hay del área de la medicina, de la medicina, de la medicina familiar? Sabemos que al igual nuevamente, como el área de urgencia, los médicos familiares somos médicos de primera atención, de primer contacto. ¿Cuál es el rol que jugamos o cuál es el rol que juegan ustedes como médicos familiares en el aspecto paliativo? Lo que ya hemos venido hablando, el mismo papel que jugamos nosotros lo juegan ustedes. No cambia absolutamente en nada. Tenemos que hacer una identificación temprana del paciente enfocado hacia un final de vida, una prescripción oportuna y control de síntomas, una reorientación de los objetivos de las terapéuticas, comunicación con el paciente y la familia para una toma de decisiones de qué quieren, qué se va a hacer cuando se llegue un momento crítico, cuidado espiritual del paciente y la familia para preparar el proceso de morir y acompañamiento del duelo. Esta guía de la SECPAL es una página, es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Esa la pueden seguir incluso en redes sociales. Es una sociedad ya bien plantada, bien sentada en el abordaje de atención de cuidados paliativos. Y de hecho, en España, que es uno de los países con mayor desarrollo del abordaje paliativo, los médicos familiares juegan un papel fundamental. Incluso mismo aquí en el país, al igual en España, los médicos familiares se forman como médicos paliativistas para un abordaje desde el primer nivel de atención para los pacientes. Entonces juegan un rol súper importante, juegan un rol fundamental. ¿Qué hay que hacer? Tener esta curiosidad de decir, ¿qué le puedo ofrecer más a mi paciente cuando ya no se le puede curar? Yo creo que en más de una ocasión nos ha tocado recibir pacientes con
que ya traen un diagnóstico oncológico, que ya tienen un muy mal pronóstico, como yo, como médico de primer contacto, puedo ayudar a mi paciente? ¿Qué le puedo ofrecer? Nuevamente, yo creo que la clave de todo esto es ser empáticos. ¿Qué me gustaría que me ofrecieran a mí si yo estuviera en el lugar de mi paciente? Y bueno, este es un algoritmo que al igual la SECPAL establece para cuál es la función del médico familiar en el abordaje del paciente paliativo. Vean, atención primaria, somos médicos de primer contacto. Hay una intervención clínica, psicosocial y espiritual. Desde ese momento, yo puedo hacer un abordaje de control de síntomas, un abordaje desde el aspecto espiritual, puedo tener el apoyo de psicología para un abordaje psicológico, emocional. Desde ese momento que yo recibo a mi paciente en la consulta de medicina familiar, yo puedo abordar a mi paciente, yo le puedo dar la primera atención. ¿Sabes qué? Me quedo corto porque no puedo, no sé, lo que ustedes quieran, pero ya le di un abordaje inicial, ya lo detecté, ya sé que es un paciente paliativo. ¿Sabes qué? Vi que mi paciente se está desbordando en llanto, vi que mi paciente necesita contención por psicología. Ya le estoy dando la atención paliativa, ya lo estoy abordando desde esta perspectiva, ¿vale? Podemos hacer mucho, se puede hacer mucho aún sin una formación como médico paliativista. Nuevamente, seamos empáticos con los pacientes. Y bueno, sería todo por mi parte. Los dejo con esta frase de Cicely Saunders, que fue la creadora del movimiento de hospice, que dice, no es el cuerpo el que sufre, sino el individuo entero. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces vemos al paciente como tal, como un paciente, pero no, el paciente tiene necesidades espirituales, necesidades psicológicas, necesidades no visibles que tenemos que preguntar, que tenemos que abordar. El alma sufre. Hay algo que se llama sufrimiento espiritual. El espíritu sufre y muchas veces es el dolor más difícil de tratar. ¿Qué tenemos que hacer? Una detección oportuna y un abordaje adecuado para que no solamente podamos sanar el cuerpo de nuestro paciente, sino también podamos sanar el alma de nuestro paciente. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Esas son mis referencias. Y bueno, paso a la sesión de comentarios. Si hay alguna pregunta, con todo gusto, si la puedo resolver, estoy a su disposición. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Adelante, doctora Yola. Bueno, doctor Eric, lo felicito. Yo sé que es una plática extensísima, pero en este aspecto me gustaría un comentario o una pregunta. Pues tenemos actualmente muchos pacientes con problemas terminales, enfermedades crónicas, mucho adulto mayor, y la situación es que no sabemos cómo trabajar en equipo. Ahí me tocó ayudar a mi papá a un buen morir, en la cual, por ejemplo, nos falta como estar conectados. Por ejemplo, mis compañeras de cuidados paliativos acá en la ciudad de Irapuato, del Hospital General, pues van a poner, por ejemplo, los catéteres centrales a domicilio. Mi compañera de cuidados paliativos también del hospital, pues ya nos da indicaciones de cómo manejar el dolor, que yo pienso que sería otra plática aquí importante, de cómo manejar el dolor en etapas. Por ejemplo, ahí las indicaciones de mi compañera, por ejemplo, para mi papá de cáncer pulmonar, fue la combinación, por ejemplo, por etapas de ¿cómo se llama?, de morfina combinada con paracetamol. Y yo pienso que esa parte como que tendríamos nosotros que tener un poquito más de conocimientos de cómo manejar estos aspectos de ayudar a nuestros pacientes en aspectos de dolor. Que ese sería, yo creo que hubiera una segunda plática en cómo hacer el manejo del dolor en nuestros pacientes, porque también yo creo que nos quedamos cortos en esta parte. Y me encantó su charla, doctor, lo felicito.
Y pues yo creo que a veces las barreras que tenemos nosotros somos los mismos médicos. Muchas gracias por su charla. A usted, doctora, muchísimas gracias por su comentario. Sí, claro, con gusto. Sí, el área de medicina paliativa es extensa, es extensísima. Esto fue una embarradita y traté de irme súper rápido, pero sí, el tema del control de dolor es un tema punto y aparte, es un tema un poquito también, un poquito largo, muy importante también. Claro, estoy a su disposición cuando gusten, doctora. ¿Algún otro comentario, alguna otra preguntita que les pueda resolver? Doctora Xochitl. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Bueno. Bueno, soy el esposo de la doctora Xochitl. Estamos aquí Adelante, los doctor. dos escuchando la plática. Bueno, mira, yo soy también doctor, soy médico general y enfermero general. Estoy trabajando ahorita en el hospital de cuidados paliativos del hospital comunitario de Abasolo. Soy el encargado. Mi pregunta es, yo nada más lo único que he hecho es un diplomado de cuidados paliativos, pero me interesa a mí conocer más y saber más de los cuidados paliativos, pero no he encontrado algo más de cuidados paliativos en donde estudiar algo más. Entonces, si tú me podrías decir dónde más o cómo hacer, porque en realidad no he encontrado yo otra cosa más que diplomados y hasta ahí. No sé a dónde dirigirme para poder seguir aprendiendo o seguir estudiando. Claro, doctor, sí, con mucho gusto. Como les comento, bueno, hay pocas escuelas que nos forman como médicos paliativistas. La mayoría de estos son altas especialidades o subespecialidades, que son residentados prácticamente. Si para una formación así bien estructurada, pues obviamente sí, tendría que hacer una alta especialidad o una subespecialidad de 1 o 2 años. Sí, desafortunadamente, para algo que no nos comprometa tanto tiempo, que podamos seguir con nuestras labores o con nuestras actividades profesionales, pues sí, solamente es toma de diplomados. En esta página de la SECPAL que les mencioné, en muchas ocasiones hay diplomados o maestrías. Hay maestrías en línea que, bueno, sería un poquito más podrían apoyarlos un poquito más o complementar en sus diplomados. Hay asociaciones españolas, les digo, que tienen diplomados. El Hospital Gea González de la Ciudad de México tiene diplomados de cuidados paliativos. Igual se pueden meter a la página del Hospital Gea González. Yo ahí fue donde me apoyé también para hacer algo de un posgrado de cuidados paliativos pediátricos. Desafortunadamente es algo más estructurado, si ya sería una subespecialidad o una alta especialidad que pues obviamente involucraría dedicarse 24/7, por lo menos 1 o 2 años, doctor. Pero está perfecto, o sea, los diplomados le dan una visión y unas bases bastante buenas, doctor. Entonces, yo le recomendaría igual acercarse a los diplomados del GEA González, a los diplomados que puede ofrecer la SECPAL. Hay muchas pláticas, congresos, conferencias que ofrecen y lo complementarían perfectamente, doctor. ¿Alguna otra preguntita? ¿Comentario? Bueno, otra vez soy yo. Dígame. Oye, escuché que tú eras del Hospital General de León. Para poderme poner en contacto contigo y el Comité de Cuidados Paliativos de mi unidad y poder tener alguna plática, alguna charla contigo, ya sea por este medio o por algún otro, para que nos pudieras, así como dijo la doctora anterior,
a hacernos llegarle lo de control del dolor para mis médicos, porque pues es como si estuviéramos completamente en pañales ahí en el hospital, porque no, es el primer comité que se forma y es el primer comité que tenemos echando a jalar y tenemos muy poco tiempo. Entonces, por parte de la Secretaría del Hospital General al Hospital de Abasolo, pues a ver si nos podrías echar la mano. Sí, claro, doctor. Híjole, no sé la verdad cómo sería. Igual no sé, sería hablar directamente con enseñanza, que se comunicaran con enseñanza y pues ya enseñanza que hable a jefatura de cuidados paliativos para ver de qué manera se pueden coordinar. Pero sí, yo creo que sería mediante enseñanza para ver De si enseñanza a se, enseñanza. si enseñanza Ok, del Hospital General. bueno. Nuevamente, yo creo que el área de cuidados paliativos de nuestro hospital es muy pequeño, o sea, también no crea que somos todavía un monstruo, nos estamos quedando bien cortitos. Ahorita solamente somos 2 paliativistas y un intervencionista para el dolor, que no nos damos abasto. Tenemos una cantidad exorbitante de pacientes, de interconsultas, tratamos de ofrecer lo mejor que se puede, pero igual que todos los servicios, estamos sobrepasados. Pero claro, con todo gusto podemos ver que hablen con enseñanza y ver de qué manera quizás ellos nos pueden orientar de qué manera podemos trabajar para estructurar un poquito mejor su servicio. Sí, nosotros ahorita tenemos un paciente de ustedes de allá del Hospital General de León. Es de un esclerosis múltiple, Ok, de ahí de Abasolo. ya. Lo llegó con nosotros y ya lo tenemos. Es el primer paciente que tenemos nosotros de cuidados paliativos. ¿A poco, miren? Qué Sí. bien. Y de allá y de allá del hospital me saluda a todos. Yo Claro estuve por que allá hace mucho tiempo de enfermero. perfecto, claro que sí, doctor, con todo gusto. Gracias, muchísimas gracias y nos ponemos en contacto. Cuídese. Claro que sí, estamos a sus órdenes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya para terminar. Bueno, por el momento, si hay alguien más que se anime a hacer alguna pregunta, algunos comentarios por ahí en el chat, doctor, felicitaciones por la ponencia, también hacia usted de parte de la doctora Nailda, la doctora Ángela Pedro, doctora Pilar Barbosa, doctora Lourdes Quirós y también la doctora Edith. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias. Pues ya como comentario final, yo creo que la clave para todo esto es ser empáticos. La clave es eso, ser empáticos. ¿Qué me gustaría a mí o cómo me gustaría que me trataran si yo fuera el paciente? Esa es la clave para todo, para dar una buena atención, no solamente de cuidados paliativos, sino para una buena atención en nuestra consulta diaria con nuestros pacientes. La clave es ser empáticos. Cómo me gustaría que me hicieran sentir a mí como paciente cuando llegue a una atención hospitalaria. Y más estos pacientes tan vulnerables, si yo fuera un paciente con cáncer, si yo fuera un paciente con una enfermedad renal crónica, ¿cómo me gustaría que me hicieran sentir? Entonces, la clave es la empatía. No se necesita tener 1000 maestrías, 1000 diplomados, 1000 subespecialidades para ser empáticos. Eso ya es algo de humanidad, es algo ya de un contexto muy humano. Entonces, la clave es ser empáticos, pongámonos en lugar de nuestros pacientes para brindarles la mejor atención. Y pues bueno, si no hay más comentarios, más dudas, quedo a sus órdenes, estoy a su disposición cuando gusten. Yo encantado de estar en las charlas. Y pues bueno, si no hay más nada, pues yo me despido y nuevamente quedo a su disposición. Muchísimas gracias, doctor. Ya para cerrar la sesión, vamos a realizar la entrega simbólica virtual de una constancia a nombre de la Asociación Guanajuatense de Especialistas en Medicina Familiar. Por la excelencia y superación por el bienestar de la familia, otorgamos la presente constancia al doctor Eric César Guerrero Rivera por su participación como ponente en la sesión académica titulada Generalidades de Cuidados Paliativos, León, Guanajuato, 22 de febrero del 2023. Muchísimas gracias, doctor. Muchas felicidades. A ustedes muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Buenas noches.
Muchas gracias a todos por su asistencia. Estén por ahí pendientes en el chat. Estaremos publicando a la brevedad posible las ponencias del mes de marzo. Excelente noche, que estén muy bien. Saludos. Saludos, buenas noches y gracias.